Hola gente. Bueno, llegué ayer a este pueblo. Se llama San Pedro La Laguna. Estamos al lado del lago Atitlán. Y se encuentra al pie del volcán San Pedro, que está atrás mío, allí arriba. Que por lo que no entendemos, es un volcán que no es volcán. En realidad es la montaña, no tiene cráter, pero le llaman volcán San Pedro. La llegada para acá es difícil, la ruta en bajada muy pronunciada, con curvas muy cerradas. La verdad que estuvo muy intenso. Llegué muerto la bajadita. Es como 40 y pico de minutos para bajar. Pero bueno, había que hacerlo porque era la única ruta de entrada. Así que me hospedé, salí a caminar un poco. What's up? Y salí a caminar un poco y a conocer el pueblo. He andado paseando. Y bueno, hoy salí un poco a mostrárselo. Ahora que ya entiendo más o menos cómo funciona la cosa. Acá en el costado del lago es más que nada la zona hotelera. El lago está ahí y básicamente todo esto y para allá son puros hoteles. Así que muy interesante. Las calles, esta debe ser la calle más ancha de todo el pueblo. La mayor parte de las calles son del ancho de un tuk-tuk. Pero muchas de ellas que son angostas son doble mano. Así que es muy interesante ver los tuk-tuk moviéndose por todos lados. Y ahora vamos a conocer un poco por donde están los restaurantes y demás. Y son todos pasadizos, en realidad son pasajes. Realmente muy poco espacio para moverse. Pero bueno, así la gente se mueve. El pueblo está totalmente en subida. Las calles que van para allá son muy empinadas. Hay muy pocas calles así cruzadas que son más bien planas o relativamente planas. Pero para la parte de arriba del pueblo, donde está el centro, donde está la plaza y demás, súper empinado realmente. Esta mañana tuve que salir en la moto a hacer una diligencia un par de cuadras más arriba y se sube en primera, segunda como mucho. Muchas motos, muchísimas motos, muchísimos tuk-tuk, muy pocos autos. Miren, por allá está el pueblo. Este es el pueblo que se supone que tiene más vida, sobre todo vida nocturna, y la razón de eso es que hay una población muy importante de gente extranjera, y de la gente extranjera que hay, la mayor parte de ellos son gente joven, así que hay bastante actividad nocturna. La población es alrededor de 80 a 90% de origen indígena, un 50%. Del área Sotogil. Del área de Sotogil, acá me avisan para que sea bien práctico, bien específico. El área Sotogil, ¿right? Ajá. Y, Alrededor de Guatemala hay 22 etnias. ajá. Y nosotros pertenecemos a una etnia llamada Sotogil. Sotogil con X. Sotogil, TZ localizada. Venga, comente cómo es la cosa. Entonces hay 28 etnias. Ajá, no, 22. 22 etnias en Guatemala, y la de esta zona en particular se llama el área, somos la cultura Sotogil. Sotogil,
que todavía utilizan muchísimas cosas tradicionales. Sí, nuestro y idioma. el idioma que el se habla en la idioma, calle, que en la escucha. calle, el traje que ya se ha perdido un poco, las costumbres. Bueno, pero las tradiciones. mujeres Sí, lo las conservan lo muchísimo, mantienen, ¿no? El hombre los no hombres, tanto. Exactamente. Y Por el lenguaje. Por el costo del traje. El costo de un hombre Es mucho más traje alto. son como, suele entre 8.000 a 10.000 quetzales. Ah, claro. Y el de la mujer es bastante más Un barato. poquito más barato y tiene un poco más de durabilidad. Claro. El de hombre no, por el tipo de trabajo, que se tiene. Es Sí, más, el hombre trabaja mayormente en agricultura. Acá. Exactamente. Sí. Y las mujeres hacen trabajo de la casa. De la casa, ahí sí se marca mucho el rol de el la rol mujer, de la sigue mujer siendo y- muy tradicional. Exactamente. ¿Sí? Y he visto muchas escuelas de español. Exactamente. Pero esas no son específicamente para extranjeros, son Sí, también son- para gente local, ¿no? También se hace una mezcla de cultura. Nosotros enseñamos el idioma español y ellos nos enseñan su idioma, que es el inglés. Ah, claro, claro. Pero al mismo tiempo nosotros tratamos de que ellos puedan darnos un poco de lo que ellos tienen. Entonces sí Está compartimos bien, cultura. están intercambiando, Exactamente, lo cual es muy un intercambio de interesante. cultura. Ahora, los pueblos de alrededor del lago son todos de diferente origen. Sí, somos en alrededor del lago hay 4 pueblos que hablamos el mismo idioma, Ujú. pero con diferentes ¿Dialectos? Dialectos, Sí. exacto. Santiago, que es el mismo idioma, Ujú. San Pedro es el mismo idioma, San Juan La Laguna el mismo idioma y San Pablo La Laguna. Está bien. Que hablamos el mismo, mismo idioma, idioma. pero dialectos Está totalmente bien. diferentes. Ahora, Para- si yo me voy a Panajachel, ahora ya estoy hablando otra cosa. Ya es otro idioma, ya es el idioma cachiquel. Cachique. Sí. Muy interesante. Cachical, alrededor del lago se hablan 2 idiomas, Ah. los sotojiles y los Y los cachiqueles. cachiques. Y en cuanto a la forma de vida, la producción agrícola es principalmente qué? ¿Qué producen? Han variado un poco en los últimos de 15, 20 años, estoy hablando del año 2000 a la fecha, creo creció mucho el turismo. Ah, Del 2000 anterior, a bueno, pero los tenían 90, problemas, antes del 2000 tenían problemas políticos acá, ¿verdad? Exactamente, todavía Sí. nos vino la guerra civil que se vivía, Claro, todavía se todavía mantenía, se mantiene. pero en el 2000 para abajo es la producción de café. Claro, por la En zona, estamos altos. Los años anteriores antes de la conquista es más la agrícola, que es el maíz y los frijoles, Ujú. y la pesca, que son La los pesca. trabajos más Del lago. fuertes del lago, exacto. Ujú. Y posteriormente las mujeres siempre se mantienen con su tejido. Con tejidos. Sí, Y es el esas son las trabajo. cosas que se producen en la zona. Sí, eso es el trabajo de la mujer. Ujú. El Y- hombre es más agrícola. Y el hombre agrícola. ¿Y todo eso que producen se comercializa en dónde? ¿En la capital o cómo es? Normalmente el producto es más local. Ajá. No hay mucha Es intercambio de exactamente, no hay mucha producción o exportación, excepto el aguacate, la cebolla y el tomate. Eso producen de Sí, más, de digamos. más y Y se se manda. hace una exportación. Ah, muy Antes interesante. se mandaba mucho aguacate Ujú. al Salvador. Ah, claro. O sea, mucha gente Claro. iba al Salvador a vender su A producto. vender el producto, claro. Bueno, muy interesante. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Julio. Julio, un gusto de conocerte. Yo soy sí, Martín. pero me interesó desde que estaba hablando, entonces quería Ya, muchísimas gracias por la información. Estamos a la orden siempre, porque hay mucho que hablar todavía. Hay sí. mucha raíz todavía. Sí, Tenemos sí, nuestra sí. cultura viva. Y me gusta que lo mantengan así, Sí, me gracias, muy encanta. amable, muy amable. Bueno, que anden bien. Muchas gracias. Bueno, esto es lo que le decía de los pasajes. Este pasaje tiene el ancho de un tuk-tuk. Se puede venir un tuk-tuk o una moto por acá. Esto es un poquito más ancho. Pero ven acá, está esto. Acá no puede pasar el tuk-tuk. Entonces esto es solamente caminando en moto. ¿No? Y lo interesante es que en teoría, porque he visto en las esquinas que dice una vía, pero eso es una referencia nomás. A mí el tuk-tuk. Sí.
Bueno, como ven, caminando en moto, en tuk-tuk, eso es como se mueve la gente. Más allá del centro hay calles de doble mano y hay un par de semáforos y demás, o sea que está anchito. Pero por acá no. Allá están lavando la ropa las señoras. Y estas cosas de plástico en el agua son de pesca. Miren lo que es esto, el lago. Calculo que será el lago más grande de Guatemala. Acá encontré lo que sería lo más activo del pueblo, turísticamente hablando. Es la entrada al puerto. De vuelta, restaurantes para allá sigue, para aquel lado. Y acá abajo está el puerto, que es donde salen todos los barcos para las diferentes villas alrededor del lago. Como pueden ver, muy bonito, muy bien adornado. Ahora voy a averiguar cómo sale el tema de irse en barco a algún lado. A ver qué tal está. Esta parte está muy bonita y muy llena de turistas. Están todas las lanchas. Mire. Se mueve.
Estoy otra vez en el puerto. Estamos esperando que la lancha vaya a salir, así que tengo que hacer vamos a hacer un viajecito acá cruzando el lago hasta otro pueblo que se llama Panajachel, conocer y de paso comer algo, y tengo que comprar unos tornillos que me hacen falta para la moto, así que vamos a ver, el pueblo es más grande y un poco más infraestructura, así que bueno, estamos esperando que nos llamen, que nos permiten comprar el pasaje para la lancha, y ahí nos vamos a subir y les voy a mostrar el lago desde adentro. Ahí nos vemos. Llegué a Panajachel. El bote duró como 45 minutos, paró en todos lados, en todos lados. Pero bueno, esta es como la parte céntrica, esta es la calle principal, se llama Avenida Santander. Y como pueden ver, hay un montón de negocios y lugares para comer. Y vendedores ambulantes. Y eso es todo, mucha gente, mucha gente caminando. Panajachel sería la ciudad un poco más grande de todas las que están alrededor del lago de Atitlán, y la más turística, si se quiere. Estoy de vuelta en el puerto acá de Panajachel. Ya le dimos una vuelta al pueblito y ahora hay que tomar lancha para volver de vuelta a San Pedro. No sé si les gustó, a mí me pareció un poco un lío para mí el pueblo, no demasiado copado, pero bueno, es uno de los pueblos, hay varios alrededor del lago, así que esta es una de las opciones que uno tiene acá. Muchísimos hoteles, muchísimos restaurantes y todas esas cosas. En el viaje para uno en diferentes lugares, y paga uno en diferentes lugares, y en cada uno de esos lugares hay otros tipos de ofertas, ¿no? Un poco más resort, un poco más villa, un poco más de todo. Así que ahora vamos a tomar el barco, nos volvemos a San Pedro y ya vemos cómo nos organizamos, porque mañana hay que seguir viaje. Bueno, yo estoy en el puerto de San Pedro de vuelta. Quería comentarles cómo funciona el sistema. Estas son lanchas de servicio de transporte público. Y los pueblitos están todos a lo largo de la costa, por todos lados. Y hay pueblitos, hay casas, hay hoteles. Muchos de esos lugares no tienen acceso por camino, únicamente a través del lago. Así que cada 15 minutos sale una de estas lanchas. Y algunas van hasta San Juan, que queda de aquel lado. San Juan queda para allá. Otra línea, que es la que tomé yo, va hasta San Marcos. Y de San Marcos sí hasta
para hacia la derecha. Y después hay otro muelle por acá, en donde salen lanchas que van hasta Santiago Atitlán. Y eso es más o menos cómo funciona. Y cada 15 minutos van saliendo y van llegando. Y la gente se sube como si fuera un colectivo. Y los llaman desde el muelle, en cualquiera de las propiedades que están allá a lo largo del lago. Te van llamando a la lancha. Y la lancha se acerca, se sube, se baja gente, etc. Así que bueno, muy interesante. El lago ahora está picadito, así que el lago estaba picadito, así que el viaje de vuelta estuvo medio fuerte la cosa, pero lindo, bastante seguro. Mucha gente viajando, la verdad, mucha gente usándolo. Así que bueno, vamos a seguir por hoy. Mañana ya tengo que seguir viaje, así que ahora me voy a ir a buscar algo para tomar unos mates. Y pucha, qué ruido que hay acá. Después seguimos. Buenos días, gente. Buenos días. Me estoy yendo de San Pedro La Laguna. Ya nos quedamos unos días acá. Estuvo muy bonito. Aprovechamos para ir por el lago. Aprovechamos para cruzar hasta Panajachel, que es uno de los destinos turísticos del área, aunque realmente a mí no me pareció tan lindo como San Pedro. Y bueno, la idea hoy es llegar hasta Antigua Guatemala. No es demasiado lejos, serán 2 o 3 horas, no estoy seguro. Pero bueno, hacia allá nos vamos. Yo sé que la cámara no les muestra, pero si ustedes vieran la subida esta, es impresionante, impresionante. Vamos muy empinados. La ruta nos va a llevar por el costado del lago por un rato, así que vamos a poder verlo, pero eso se los cuento la semana que viene. Por ahora, si les ha gustado el video, por favor no dejen de suscribirse, pónganle me gusta, compártanlo, comentan. Ustedes saben que todas esas cosas ayudan un montón. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Chao.